Hay algo, no sé, muy básico en el miedo a una carretera solitaria de noche, ¿verdad? Imaginen ir manejando por una de esas rutas en México donde parece que el mundo se acaba ahí nomás, en la siguiente curva. Silencio total, solo el ruido del motor y la oscuridad. Hablamos de la famosa Ruta del Silencio. Uf, ya el nombre te prepara para algo distinto. Y es justo ahí donde nace una historia. Una que se cuenta casi en susurros. Sí, es una de esas narrativas que persisten, ¿no? Que se pasan de boca en boca entre la gente de ahí y bueno, también entre los viajeros que se animan a pasar por esa ruta ya tarde, después de medianoche. Y no es cualquier historia, ¿eh? Se centra en una figura, una aparición muy específica que surge en medio de la nada. Justamente, hoy vamos a hacer una exploración a fondo de esta leyenda, la del pasajero de medianoche. Hablamos de un hombre bastante enigmático que pide aventón, que pide que lo lleven en ese tramo en particular. Y bueno, el encuentro con él, según los relatos, deja una marca profunda y, la verdad, bastante perturbadora. Claro, y para esta charla nos vamos a basar en distintos relatos, extractos que juntan testimonios y las diferentes versiones de esta leyenda, que es muy local, muy mexicana. Es importante decir que esto no es, digamos, un análisis forense ni nada parecido, más bien es ver cómo vive esta historia en la gente, cómo se cuenta, cómo respira en la cultura popular. Y nuestra misión, digamos, es tratar de desenredar esta historia. ¿Quién es este pasajero? ¿Qué pasa exactamente cuando alguien lo sube a su coche? Y sobre todo, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el trasfondo que hace que este relato siga vivo, que se niegue a desaparecer? Queremos entender por qué perdura. Bueno, pues listo. Entremos de lleno en esta carretera oscura. Perfecto. El punto de partida es el lugar en sí, la ruta del silencio. Estas carreteras así largas, con muy poco tráfico de noche, son el caldo de cultivo perfecto para estas historias, ¿no crees? El aislamiento físico, esa sensación de estar solo en medio de la nada, se traduce casi de inmediato en una vulnerabilidad psicológica. Te abre la puerta a esperar lo inesperado. Es como el lienzo perfecto para el miedo, ¿no? Y ahí, justo ahí, aparece él. Los testimonios casi siempre coinciden. Dicen que es un hombre joven, como de otra época. Viste algo anticuado, lleva sombrero y carga un maletín de cuero. Y siempre aparece después de la medianoche, ahí, al borde de la carretera, haciendo la señal, ya sabes, para que lo lleven. Y fíjate que esa descripción inicial ya tiene cosas interesantes, simbólicas. La ropa anticuada, el maletín, son detalles que los relatos remarcan mucho, porque lo ponen como fuera de lugar o quizás, fuera de tiempo, ¿no? No es el típico viajero moderno que se quedó tirado sin gasolina. Hay algo raro desde el principio. Totalmente de acuerdo. Los que cuentan que se detuvieron coinciden en la primera impresión. Dicen que al subir al coche, el hombre es educado, hasta amable. Habla poco, lo justo. Pregunta al conductor a dónde va y dice, así como de pasada, que él necesita llegar a casa de su familia. Hasta ahí, bueno, podría ser solo una situación rara, incómoda, por la hora y el lugar, pero dentro de lo normal, digamos. Pero es justo esa normalidad del principio lo que hace que el cambio sea, tan impactante. Aquí es donde la historia pega un giro, ¿sabes? Un giro narrativo clave. Los testimonios son unánimes en esto. A los pocos minutos de empezar a andar, algo en el pasajero cambia. Pero cambia radicalmente. No es algo gradual, ¿eh? Es abrupto. Sí, describen un cambio que se siente, que es palpable. Su voz, dicen, pierde como la calidez. Se vuelve más profunda, con un eco raro, como si viniera de muy lejos o de ningún lado. Y la mirada, cuentan que los ojos se hunden, se le ponen vacíos, oscuros. Ese es el primer indicio claro de que la cosa ya se puso sobrenatural. Y ese momento, esa transformación, es crucial en la estructura de la leyenda. Funciona como el punto donde lo cotidiano, lo normalito, se rompe y da paso a lo claramente sobrenatural. Es un recurso clásico en historias de fantasmas, ¿no? Esa fachada de normalidad que de repente se cae y revela la verdadera naturaleza. De lo que sea que esté ahí.
Sugiere que la amabilidad inicial era quizás una máscara o un resto de su humanidad perdida. Y entonces, claro, los conductores, ya con el miedo en el cuerpo, intentan sacarle algo. Le preguntan su nombre, de dónde viene, y las respuestas que reciben, según cuentan, son, bueno, te hielan la sangre. Una frase que se repite mucho es, no tengo nombre desde que me dejaron aquí. Pausa ahí. Analicemos esa frase. Desde que me dejaron aquí. Es potentísima. No dice desde que morí, ni nada así. Dice, me dejaron. Eso implica abandono, ¿sabes? Una identidad perdida y, además, atada a ese lugar. Le añade una capa de, no sé, de posible traición o de una tragedia que lo dejó ahí varado. No solo físicamente, sino existencialmente. Es como decir, me quitaron todo aquí mismo. Y hay otra respuesta que también se escucha mucho en los relatos, todavía más siniestra. Dice, mi casa está en la curva donde todo terminó. Uf, eso sí que te pone los pelos de punta. Definitivamente. Esa frase ya es una conexión directa, explícita, con algo fatal que pasó en un punto concreto de esa carretera. Ya no habla de ir a casa de su familia como dijo al principio, ¿te das cuenta? Su destino, su casa, ahora, parece ser el lugar mismo de la tragedia. Refuerza esa idea de estar atrapado no solo en el tiempo, sino en un bucle espacial, ligado a esa curva maldita. La narrativa como que se cierra sobre sí misma ahí. El clímax de estos encuentros, tal como los cuentan, es tan repentino como aterrador. Justo cuando el coche está pasando por una curva específica de la ruta del silencio, una curva que, dicen los locales, tiene mala fama, es peligrosa, el pasajero simplemente se esfuma. ¡Puf! Desaparece del asiento. Sin ruido, sin nada. Como si nunca hubiera estado. La desaparición instantánea. Otro elemento súper común, un tropo diríamos en el folclore de fantasmas, es un recurso narrativo que subraya que no es algo físico, no, que es etéreo, un espectro. Y es significativo que pase justo en la curva peligrosa, el lugar que ya se asoció con el trauma, con la muerte del espíritu. Esto como que reconfirma la conexión inseparable entre la aparición y el lugar de la tragedia. Es la prueba final de que no era de este mundo. Pero, espera, porque no se va del todo sin dejar nada. Los relatos insisten mucho en un detalle clave. En el asiento donde iba sentado, queda algo. Queda su maletín de cuero. El mismo que traía cuando pidió que lo llevaran. Ajá. Y aquí la leyenda mete otro giro. Quizás el más macabro y el que la hace diferente. El contenido de ese maletín es lo que de verdad eleva la historia por encima de un simple susto de fantasma. Quienes, en los relatos, se animan a abrirlo, imagínate el miedo, no encuentran lo que uno esperaría, ni ropa, ni papeles, ni nada personal. No, nada de eso. Lo que describen es una colección de fotografías viejas, en blanco y negro o sepia, y todas muestran escenas horribles. Coches destrozados, ambulancias, cuerpos tapados. Son fotos de accidentes terribles, accidentes que pasaron a lo largo de los años en esa misma ruta del silencio. Funciona como un archivo visual de la historia trágica de ese lugar. Es casi un catálogo del dolor, de la muerte asociada a esa carretera. Esto cambia al pasajero. Ya no es solo una víctima, es como un guardián o un registro no viviente de lo peligrosa que es la ruta. Y el detalle final, el que todos remarcan como lo más perturbador de todo, es que en cada una de esas fotos de accidentes, parado ahí, entre los fierros retorcidos, se ve una figura que observa. Es él, el pasajero del sombrero y el maletín. Y lo más escalofriante, en todas las fotos está mirando y está sonriendo, una sonrisa macabra. Esa imagen tiene una potencia simbólica tremenda y es clave para entender por qué esta leyenda da tanto miedo. La sonrisa lo saca por completo del papel de víctima, ¿entiendes? Lo puede como un testigo eterno, casi un voyeur de la tragedia de otros. O peor, como algo que quizás disfruta con eso. No es la sonrisa amable del principio, ¿eh? Es una mueca que sugiere maldad, o una indiferencia total ante el sufrimiento, o una conexión muy siniestra con la muerte misma en esa carretera. Los relatos no te explican por qué sonríe. Solo te tiran esa imagen, perturbadora, y dejan que tú,
que tú saques